Hola, buen día. Vamos a empezar a trabajar con razones trigonométricas, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta con razones trigonométricas es que únicamente las podemos utilizar en un triángulo rectángulo. Si no tenemos un triángulo rectángulo, no podemos utilizar las razones trigonométricas, ¿sí? En años anteriores y en videos anteriores ustedes ya han trabajado con lo que es teorema de Pitágoras y han identificado, ¿sí?, los lados de un triángulo rectángulo. En esta oportunidad nosotros vamos a seguir identificándolo porque como me empiezan a aparecer los ángulos agudos del triángulo, ¿sí?, los catetos sobre todo empiezan a llamarse de una forma particular. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser identificar eso. Se supone que ya saben que en un triángulo rectángulo el lado más largo y el que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces si yo me fijo acá, si yo acá tengo el ángulo recto, el lado que se opone es este valor C, ese valor es la hipotenusa. ¿Sí? Y ahora, dependiendo de en qué ángulo yo me pare, ¿sí?, los catetos van a tener un nombre particular. Si yo me voy a parar en el ángulo alfa, este cateto B que está enfrente va a ser el cateto opuesto. Cateto opuesto de alfa, ¿no? Estamos hablando. Este otro, ¿sí?, el que forma, el lado que se forma entre el ángulo y la hipotenusa, es el cateto adyacente. ¿Sí? Siempre hablando de alfa, ¿sí? Nosotros nos paramos en alfa, este lado que está enfrente es el cateto opuesto, el que se forma junto con la hipotenusa es el cateto adyacente. ¿Por qué me sirve saber esto? ¿Sí? Porque nosotros las tres razones que vamos a conocer son el seno del ángulo, ¿sí?, que el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí?, forma simplificada, CO sobre H. La otra razón que nosotros vamos a conocer es el coseno del ángulo. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí?, forma simplificada, CA sobre H. Y la última razón es la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Esto es siempre así. Esto es siempre así. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a nuestro triángulo y yo quiero saber el seno de alfa, seno del ángulo. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo estoy en el ángulo alfa, cateto opuesto es B sobre la hipotenusa, que es C. ¿Sí? Si yo quiero averiguar el coseno de alfa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente de alfa es A, hipotenusa es C. Y si yo quiero averiguar la tangente de alfa, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto B sobre A. ¿Sí? ¿Sí? Para nuestro ejemplo y para el ángulo alfa, ¿sí?, esos van a ser nuestros catetos. ¿Por qué digo para el ángulo alfa?
Porque si nosotros, en vez de pararnos en el ángulo alfa, nos paramos en el ángulo beta, ¿sí? Ángulo, el seno de beta, ¿sí? Seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, si yo estoy parado acá en beta, ¿quién va a ser mi cateto opuesto? ¿Quién es el que está enfrente al ángulo beta? El que está enfrente es A, ¿sí? Entonces, si yo quiero averiguar el seno de beta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el opuesto a beta es A. La hipotenusa sigue siendo C. Si quiero averiguar el coseno de beta, ¿quién es el adyacente de beta? ¿Quién es el que se forma junto con la hipotenusa? El lado B. La tangente de beta es opuesto sobre adyacente, el opuesto a beta es A, el adyacente de beta es B. ¿Sí? Depende de en qué ángulo nosotros nos paramos para saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Hipotenusa va a ser siempre la misma, pero cateto opuesto y cateto adyacente depende del ángulo donde nosotros nos paremos. ¿Sí?